Vamos a comenzar, de acuerdo, con la clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? ¿No me llegaron a confirmar, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan todo perfecto? Ok, hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? A ver, voy a compartir mi pantalla. Confirman si lo pueden ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, recapitulando un poquito las cosas que hemos visto la clase pasada, ¿no? Ya dejamos de lado los conceptos de introducción y fuimos directo a la parte aplicada. ¿Ok? Conversamos un poquito sobre la interfaz, diferencias que encontramos entre la interfaz de Revit y versus el editor, ¿no? En este caso de familias. Aprendimos las herramientas de modelo geométrico, como son, por ejemplo, poniendo Extrusion, Blend, Revolve, etcétera. ¿De acuerdo? Y también las estrategias de modelo basadas en referencia, que es cómo funciona Revit, ¿no? Aprendimos a ver qué son planos de referencia, qué son líneas de referencia, cómo modelar elementos en diferentes planos, ¿no? De referencia, valga la redundancia. Y también vimos ya la creación, digamos, de nuestra primera familia, ¿correcto? Que es en este caso, pues, la placa en T. ¿De acuerdo? ¿Pedido ustedes que ya la placa? Bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, ahí está. Aprendimos que cuando tenemos geometría, la geometría la tenemos que referenciar a planos de referencia, para la redundancia, con candaditos. Esos candaditos los conocemos como constraints, ¿no? Y básicamente, a punta de constraints, vamos restringiendo el movimiento, pues para que la familia de una u otra forma la podamos controlar, ¿no? Eso es lo que hicimos, ¿correcto? Bien. Y luego lo cargamos al proyecto de la familia, pues aquí está. ¿No? Siendo esta placa en T la que nos va a permitir redimensionarnos largo, ancho, ¿correcto? Y también, pues, los espesores. Eso fue lo que vimos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí tenemos en este caso, sí, algunos elementos de información pendientes que debemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuáles, Arqui? Cada vez que nosotros queremos una familia, esa familia la vamos a realizar en función a las necesidades de información. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Generalmente cuando nosotros trabajamos en este caso con familias, ¿de acuerdo? Vamos a querer data. En este caso, alguien puede decirme tal vez por allí qué otro tipo de información vamos a necesitar de la placa además del largo ancho. ¿Qué opinan? ¿Qué otro tipo de información solemos tener? Material. Material. Ese es uno, claro, material. ¿Qué más? Algún porcentaje de propiedad física del material, aparte. Propiedad física. Ok. Puede ser propiedad física, puede ser. Ahí me dicen comportamiento de la columna en el caso material. Ok, correcto, es otro punto. ¿Qué más? Información en general, no solo material, chicos. Por ejemplo, tal vez, ahí da, por ejemplo, volumen, ¿no? Resistencia concreto. Bueno, no tanto en el nombre, pues es más de material, en verdad. ¿Qué resistencia el concreto? También, por ejemplo, podríamos requerir el área de la sección de que tiene la columna, ¿no? ¿Cuántos centímetros cuadrados hay de sección? También, pues, se podría hacer, ¿no? En este caso, el perímetro de la sección también. Y así, ¿no? Hay mucha información que podemos, digamos, obtener, ¿de acuerdo? Nuevamente, todo esto va a depender eh, muchísimo de las necesidades del proyecto, ¿de acuerdo? Pero hay que intentar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera en este caso material? Que es lo primero que me han dicho. ¿Cómo funciona? Bueno, el material por defecto se le tiene que añadir, de acuerdo, al volumen. Es decir, el material no es como un texto, sino el material se tiene que enlazar a la geometría
para que la geometría represente el material que necesita. Ahora, ¿cómo funciona? Si te fijas aquí, cuando yo seleccione esto de acá, de acuerdo, si yo toco esto de aquí, vas a ver que el volumen no solamente tiene propiedades de dimensión, que por cierto no las estamos usando, sino que también hay un apartado que dice material. Tenemos dos opciones. La primera es asignarle un material directamente. O sea, lo abrimos, le pones un material y tan, ya está. Con eso ya tendríamos, digamos, el material configurado. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no se recomienda. ¿Ok? Se considera una mala práctica ponerle material, ¿ok? Directamente en la familia. Arqui, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se consideraría una mala práctica? Bueno, se considera directamente una mala práctica porque dependiendo el proyecto, las nomenclaturas suelen cambiar. Los materiales no se llaman igual, los materiales no tienen las mismas texturas, no tienen las mismas descripciones, los parámetros en general pueden cambiar. También puede que no, puede que sea el mismo, ¿no? Ahí sí valdría la pena, pero generalmente cada proyecto tiene un plan de ejecución bien independiente, sus propias nomenclaturas, sus propias codificaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues, hay que tener eso en cuenta. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, pues, en este caso, la alternativa sería parametrizar el material. ¿Qué significa? Ya no controlarlo desde aquí, sino que se pueda modificar desde el proyecto, que es lo más coherente. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, más que asignar material, sería parametrizar el material, para que el usuario lo pueda cambiar. Entonces, yo puedo venir a ese cuadradito o rectangulito, y van a ver que hay un parámetro creado que se llama Structural Material. Arqui, ¿esto es normal? Sí, de hecho, como les había mencionado, dependiendo del tipo de familia, no dependiendo de la categoría, perdón, algunos tendrán algunos parámetros en específico. Bueno, los elementos estructurales ya vienen con un parámetro de material. ¿Ok? Entonces yo puedo venir aquí, Structural Material, y vas a ver que una vez que lo asigno, acá tenemos un igual y el valor se bloquea. ¿Qué significa? Que el material ya no se puede controlar de manera manual, sino que ahora estará obedeciendo este parámetro de aquí que se llama Structural Material. ¿Ok? Y ya, eso sería todo. Una vez hecho esto, simplemente pues lo cargamos de nuevo, seleccionamos y van a ver que aquí hay un parámetro que dice material estructural, el cual yo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Y aquí yo sí puedo buscar un concreto cualquiera, digamos el acá, y automáticamente mi proyectito o mi placa reflejará el material. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, con el tema del material, ¿alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo bien? Voy a hacer unos pasos más y luego les doy tiempo para que jueguen un rato, ¿sí? Primero obsérvenlo, por favor. Eso respecto al material. Eso no tiene que ver con una familia, que es lo que me han consultado respecto a la resistencia al concreto. Eso es un tema ya de Revit como tal, no tanto de familias, pero lo voy a mencionar ya que lo dijeron por allí. Entonces, Arqui, ¿cómo así? ¿Es posible poner la resistencia del concreto dentro de Revit? Sí es posible. Ahora, es inusual, pero se puede, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí en el Tab Manage, venir en materiales, y yo puedo crear un nuevo material. Creo que esto sí lo sabemos, ¿no? Podemos crear nuevos materiales. La calidad del concreto se puede definir de dos formas. Primero con el nombre, concreto F'(C) igual 210 kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Es una primera forma. Le llamamos su descripción, taca, 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 lo que quieras, ¿de acuerdo? Y ya, y tendríamos, no sé, le pones un hatch, algo que se note que es concreto, ¿no? Depende de ti. Le pones apariencia, esto lo hago rápido porque en teoría, chicos, ya lo sabemos, pero le pones una apariencia, ¿no? Que diga que es concreto y ya está. Esa es una primera forma mediante la cual nosotros podemos crear un material, ¿no? Creamos un material, le damos un nombre, texturas, y una vez hecho esto, venimos aquí, y yo lo puedo cambiar por el que he creado, ¿no? Que es concreto F'(C210). Esa es una primera forma de trabajar el material. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ok?
¿Qué cosa? Eso no es la calidad del concreto. Eso es a nivel de nombre. ¿Para metrar sirve? Sí, pero no sirve para nada más. ¿Ok? La calidad del concreto realmente son propiedades físicas que se pueden utilizar en lo que se conoce como modelo analítico. ¿Ok? Es decir, que si tú quieres hacer un análisis estructural o quieres mandarlo a robot, por ejemplo, ese software obtiene el material respecto a las propiedades físicas, no respecto al nombre. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? Bueno, si tú creas un material, te vas a percatar que el material tiene propiedad de identidad, que son parámetros de nombre, descripción, composición, etcétera, ¿no? A nivel de producto, pues, ¿no? Tenemos propiedades gráficas, ¿de acuerdo? Tenemos appearance, que es básicamente la apariencia visual, como se ve, pero fíjate que hay un más. Aquí está, mira, hay un más. Entonces, pues, yo puedo darle clic al más, como jugando, mira, pone aquí, más. Y me salen dos propiedades, mira. Me sale propiedad física y propiedad térmica. ¿Esto lo habían visto alguna vez? Quizás algunos sí, puede que sí. Pero usualmente no se suele tratar esos temas porque no solemos usar el modelo para eso. Cosa que se debería, ¿no? Pero bueno. A ver, Alfonso está levantando la mano. Gracias, Arqui. Aquí tengo un tema, perdón por el ruido, pero tengo aquí un tema referente al material. Es decir, yo he intentado poner el material, pero no me aparece tal cual la pantalla con todas esas, sino que ya una parte de hasta abajo en home. No sé si me puede ayudar nada más ahí ese tema, porque es donde no entiendo cómo colocarlo. A ver, compártelo. Sí, claro, permítame. Más compartir. Ah, es que no entiendo mucho este. Ah, Busca la interfaz de Zoom un botón ajá. que es un cuadrado con una flecha que apunta para arriba y dice share o compartir. Sí, Está exactamente al medio de la pantalla, en la parte inferior. en la parte inferior, ok. Ujú. Estoy mandando Video. una imagen por el chat, si gustas. Sí, Ahí permítame. está, ya te la mandé. Sí, perdón, sí, aquí. Una vez que le das clic, te va a aparecer para que Ahí selecciones está. la página que quieres compartir y la selecciones y ya. Sí, mire, a ver si la puede ver mi pantalla. Ujú. Sí, correcto. ¿Cuál es la consulta? Sí, mire, por decir, yo aquí me voy a materiales para asignar el material Ujú. y me aparece así tal cual, pero estoy buscando concreto y no sé si es aquí. No, lo que pasa es que está haciendo otra cosita. Ok. Tú estás en 26.4. Eso es porque, o sea, estás bien. Anda esa herramienta, no te preocupes. Lo que pasa está en que tienes abierta la biblioteca de materiales. Generalmente la Ujú. solemos cerrar. Dale clic a a esas dos flechas que están para abajo. Te lo estoy dibujando en la pantalla. Ahí uno ya, dale clic. Ya, usualmente lo tenemos así. Ujú. Así es como yo lo tengo, por ejemplo. Si quieres lo Así puedes es. abrir, pero generalmente es así. Si tú quieres crear un nuevo material, se crea aquí, ¿de acuerdo? O sea, allí creas un nuevo material realmente. Y cada vez que tú creas un material nuevo, sale con este nombre, que se llama Default New Material, que es un nuevo material por defecto. Sí. Allí tú puedes modificar sus valores, sean a nivel de texto, a nivel gráfico, de colores, texturas, y a nivel de render, por decirlo así, que es el appearance. Ujú. Y ya, de esa manera es como lo haría. Ok. Y escogiendo el material tal cual como tenía hace ratito de concreto, es ahí donde me brincó un poco. Lo que yo he escogido es la textura del render. La textura Ah, del ok. render se coloca en apariencia dentro de la biblioteca. Ok. ¿Ok? Ok. Sí, No sé si con eso respondo tu consulta. así es. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Entonces, bueno, vemos que ya tenemos, ¿no? En este caso, el material y vemos que hay propiedades, ¿no? Como son físicas y térmicas. Arqui, ¿física para qué? Para hacer análisis estructural, básicamente, ¿no? ¿Y térmicas para qué? Para hacer análisis bioclimáticos, análisis de transmitancia.
En el caso que algunos de ustedes sean arquitectos, que tendría que sí, ¿no? Em, nosotros en arquitectura, bueno, al menos yo en mi caso, llevé un curso que se llamaba acondicionamiento ambiental, en el cual nos enseñaban a hacer el cálculo a mano, en mi época era a mano, no soy tan viejo, pero era a mano, en el que te enseñaban a calcular a mano, ¿no? Básicamente la transmitancia o la variación de temperatura, ¿no? En función a la materialidad, para saber si un edificio qué tanto se va a calentar, qué tanto se va a enfriar, en función al tiempo, según el material y el ambiente. Eso es lo que hacemos. Y para eso hay un valor muy bonito que se llama valor U. El valor U es es un tipo de dato que se usa en una fórmula para hacer el cálculo de los dos de transmitancia. Entonces, si tú pones propiedades térmicas, por ejemplo, te va a salir la galería física de Autodesk. Y acá tenemos, ¿no? Tú puedes escogerle el que quieras, ahí te va a salir. Aquí no me sale, es porque Autodesk tiene galerías, pero no tiene de todo. Sí, pero igual puedes buscar. Por ejemplo, acá hay cemento, ¿no? Morteros, centrales, y vas viendo. Aquí hay concreto, ¿no? Ahí está. Fíjate que cuando le das doble clic a ese material de la galería física, ¿ok? Automáticamente aparece una nueva pestaña. Esa nueva pestaña dice propiedades térmicas, ¿de acuerdo? Acá tenemos su información, tenemos el nombre del material, comportamiento, ¿no? Será isotrópico, orotrópico, ¿de acuerdo? Aquí está. Y listo, también puede ser si quieres que transmita luz o no. Acá tenemos la conductividad térmica, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa. Y ya. Antes en versiones antiguas le ponían paréntesis valor U. No sé por qué no lo han puesto. Pero si estás en versiones antiguas 23, 22, 21, le ponían paréntesis U. Que es el valor U, así. Pero bueno. Y ya. Entonces tenemos propiedades de ese estilo, ¿lo ven? Aquí el físico, bueno, el físico te da propiedades físicas. Tú puedes venir en concreto, y aquí tenemos el concreto. Acá tenemos en otra unidad, no como lo usamos aquí generalmente, pero se puede cambiar, no pasa nada. Traes cualquiera, y aquí tenemos, no, mira, acá está. Tiqui, tiqui, tiqui. Tenemos nombre de concreto, lo puedes cambiar. Si quieres F10, concreto 210, concreto 210, 210 nada más, digamos, ¿no? 210. Y aquí, ¿qué significa? F'(C) 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que es como lo hacemos aquí en Perú, por ejemplo. ¿Qué hace? Bueno, le pones tú lo que quieras, comportamiento, la expansión térmica, el coeficiente de expansión, módulo de Young, que es el que se usa para hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Y así. Y ya, eso sería, básicamente. Arqui, acá veo unidades que no comprendo, como por ejemplo, tema Pascal. ¿Qué cosa es eso? Bueno, en el caso de estas unidades, si alguna no te gusta, tú puedes venir al Project Units en estructuras. De aquí te va a salir todas las unidades estructurales. ¿De acuerdo? Entonces, si por allí alguna, por ejemplo, el estrés está en megapascales, ¿no? Tú puedes venir allí y lo puedes cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, se puede cambiar. Y acá tenemos kilogramos por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, se puede cambiar, no pasa nada. Lo cambias y una vez que lo cambias, se verá reflejado también ahí. Y así, ¿no? Es cuestión de buscar. Como les digo, esto no es algo directamente que sea de familias, pero es importante, ya que lo mencionaron, porque eso también se puede definir siempre y cuando tengas un esquema de interoperabilidad definido en tu proyecto para que hagas para que compartas información con robot, por ejemplo, compartes información con tecla, por ejemplo, ¿no? Que es posible. Entonces, se puede hacer, ¿ok? Y ya tendríamos allí nuestra placa, y en este caso también nuestro material definido. En este caso, el material definido dentro de la familia, del proyecto, perdón, no de la familia, porque el material puede cambiar por proyecto. Hasta aquí me gustaría saber, ¿alguien tiene alguna consulta? Me comentan, por favor. Le voy a dar unos minutos para que lo prueben, pero ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, consulta? Muy rápido, muy lento, ¿se entendió? A ver, me dicen que sí, que se entendió, perfecto. Bueno, pruébelo, ¿de acuerdo? Les voy a dar unos minutos para poder continuar. A ver, Alfonso está levantando la mano. Otra vez, Yarki. Es que el tema que yo veo, por decir, estoy en los materiales, Ajá. pero sigo viendo nada más, por decir en este caso, 4 materiales que está Analytic Panels, Default, Glass. No veo más. Es, Mm, es decir, ya. ¿Te refieres a que no tienes tantos como yo?
Exactamente, no tengo tantos como usted, porque a lo que yo veo es de que, por decir, aquí a usted le parece a muy diferente. Esto yo lo veía en el curso de modelado BIM y se veía tal cual, es decir, en proyectos, pero aquí en familia nada más veo estos cuatro materiales. Es ahí donde me brinca, porque por decir usted, vi que usted seleccionó tal cual un material y fue que aparecieron las propiedades físicas, las propiedades térmicas, pero de ahí en fuera más no tengo. Ya. Estos materiales de aquí no tienen que ver con Revit, tienen que ver con tu proyecto. Puede que simplemente la plantilla que has usado no tiene materiales ya. O sea, estas cosas de acá se crean, no son obligatorias tenerlas. ¿Se entiende la idea? Sí, pero es Entonces, si tienes decir, 1 o tienes 10, es indiferente porque se crean. ujú. Ujú, sí, me ibas a comentar algo. Sí, es decir, entonces, por decir, ahorita que yo estoy en lo que es la familia de la columna de la clase pasada, pues no los voy a ver, pero en la cuestión de abrir un proyecto, ahí sí los voy a ver, en este caso, los materiales. Los materiales existen por proyecto. Entonces, en este proyecto hay materiales. Si yo voy a la familia, en la familia voy a tener otra lista de materiales, que puede ser más chiquita o puede ser más grande, pero es una lista diferente, porque en la familia y el proyecto son entidades independientes unas de otras. Yo puedo tener en la familia un solo material y en el proyecto 100. Cuando la familia la importe al proyecto, pues el proyecto tendrá 101, porque se le sumará la de la familia. ¿Se entiende, Lega? Sí, 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 aquí. Entonces, por decir, es que, bueno, la verdad, una disculpa, no entré a tiempo a la clase, está en una junta, pero es decir, ahorita el modelo donde está es la columna que es la familia y el otro Esta es la 3D familia. que usted Esta es la tiene, familia. ajá, la otra vista 3D que usted tiene es la de un proyecto donde ya importó la familia. Ajá. Ah, ok, ahí es donde, ahí me atoré un poquito. Por eso tiene dos vistas en 3D diferente, una en la interfaz de familia y la otra en interfaz de proyecto. Ajá, correcto. Ah, ok. Gracias. Ok, listo. Bueno, chicos, pruébenlo. Sí, la idea es que interactúen más que me vean a mí hacer cosas. Así que pruébenlo por favor unos minutos para poder continuar. ¿De acuerdo? Cualquier duda, consulta que estoy.
Ok, chicos, hasta aquí todo bien, me comentan, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta adicional por ahí? Sí, creo que el material está manejable, ¿no? Pero no sé, me comentan, chicos, por ahí. ¿Todo bien? Ahí me dicen todo claro, perfecto. Los demás chicos, me comentan, por favor, somos 15 personas. ¿Todo bien? Todavía en Arqui, es que, bueno, yo estoy tratando de poner la columna. Ok, ok. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, listo. Pero sí, chicos, todo es práctica. Mirando no lo van a aprender, así que me importa mucho que lo intenten. Así que bueno, pues nada. Ahora, una vez dicho esto, ¿cómo hacemos o cómo complementamos la información? Les había dicho que no solamente nos interesa tal vez el material, sino que, por ejemplo, la sección, ¿no? ¿Cómo saco la sección? Alguien dijo volumen también. Bueno, el volumen no es necesario porque el volumen es un parámetro nativo de Revit, es decir, si tú tocas, vas a ver que hay algo que dice volumen. Entonces no es necesario, ¿sí? Porque ya viene perfecto. ¿De acuerdo? Revit lo va a calcular. Así que no tienes que preocuparte por el volumen. Está. Listo. Ahora, ¿qué pasa si quiero otros parámetros, como por ejemplo el perímetro? ¿No? ¿Cómo funcionaría? Son parámetros que me interesa meter. Entonces, bueno, vamos a crear el perímetro. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente vamos a venir aquí y vamos a crear un parámetro llamado perímetro. ¿Ok? Yo recomiendo que el parámetro sea de tipo instance. ¿Ok? Vamos en instance. Aquí está. Ok, te vas a dar cuenta que nosotros tenemos la facilidad de no solamente ingresar valores, sino que también podemos añadir fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Yo podría venir en fórmulas y podría escribir una fórmula. Arki, ¿cuál es el criterio para la fórmula? El criterio es muy fácil. Simplemente Revit tiene un apartado en su web con todas las fórmulas posibles que existen. Ahí les estoy pasando el enlace por el chat, tanto por aquí como por WhatsApp, ¿sí? Para que lo tengan. Vamos a ponerlo por acá. Somos de FP, ¿no? De FP9. Ahí está. Listo. Y aquí tenemos las fórmulas. Fíjate que hay un montón de fórmulas, chicos. Tenemos fórmulas, digamos, operadores matemáticos o funciones trigonométricas, como por ejemplo más, menos, multiplicación tal, pero también tenemos coseno, tangente, arcoseno, arcotangente, arcoseno, redondeo, pi, valor absoluto, ¿de acuerdo? Y también tenemos en este caso, por ejemplo, lo que vendría a ser fórmulas condicionales. Arti, en este curso, ¿cuál vamos a usar? Vamos a usar ambas. Vamos a usar tanto cosas, operaciones aritméticas como condicionales. Usaremos ambos, solo que lo veremos según necesidad, ¿no? Así que, bueno, acá también hay ejemplos sobre cómo lo vas a escribir, pero no es complicado, ¿eh? De hecho, podemos hacer lo siguiente. Si yo quiero que el perímetro sea una fórmula, ¿cómo la puedo calcular? ¿Qué opinan, chicos? ¿Dónde saco el perímetro? Está fácil, ¿eh? Luego usar fórmula mucho más, más rompeojo, pero poco a poco. ¿Sí? ¿Qué preguntó ¿De Arki? dónde No, sale, no le escuché. de dónde sale el perímetro? ¿Alguien, chicos? De la suma de de la E1, E2, L1, L2. Claro, nosotros tendríamos, o sea, podemos escribirlo, pero como esto es un elemento paramétrico, lo ideal sería pues que vaya en función a los parámetros. Así que podríamos hacer lo siguiente. ¿Ok? Vamos a venir en perímetro y vamos a poner. Yo sé que el perímetro va a ser L1, ¿de acuerdo? Por 2, porque esto de acá se repite arriba, ¿de acuerdo acá? Y luego va a ser pues lo que sería L1 más L2, ¿no? ¿De acuerdo? O incluso puede ser este de acá,
No podría ser L2 por 4, porque nada me garantiza que el L2 va a ser igual que el E1. Yo podría poner el L2 con otro valor y ya rompí la fórmula, ¿no? No es lo mismo. En cambio, este de aquí siempre cubre toda la longitud. Indiferentemente del espesor, siempre cubre todo. Entonces, va a ser este que es L1 por 2, porque el L1 se repite tanto arriba como abajo. ¿Ok? Y aquí, pues va a ser E1 más L2 por 2, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Tengan cuidado con la fórmula, chicos, ¿eh? Ya está. Entonces voy a venir aquí y lo voy a escribir. Para poder utilizar los parámetros en fórmulas, tienes que escribirlo como está. Por ejemplo, si yo escribo L1 en minúscula, me va a decir que no se puede. Y me va a mencionar una propiedad que tienen las fórmulas aquí, y es que son case sensitive. ¿Qué significa que sean case sensitive? Que van a diferenciar mayúsculas de minúsculas o caracteres especiales. Es decir, para el software no va a ser lo mismo escribir esto con mayúscula, que o minúscula, que o mayúscula con tilde, que o minúscula con tilde o con diéresis. Para el software todos son caracteres diferentes. Así que cada vez que quieras escribir algo, escríbelo tal cual como lo has puesto. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría que poner, por ejemplo, L1 por 2. Fíjate que ya me empieza a calcular un valor, ¿no? L1 por 2. Y necesita que sea L1 por 2 más, ¿de acuerdo? Si por ahí te quieres asegurar, ponle paréntesis, ¿no? L1 por 2 más E1 más L2 por 2. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos en este caso, pues, la fórmula. Ok, en este caso le di escape. Vamos a ponerle el de 200 y voy a crear el parámetro, ¿sí? Le voy a dar escape. Perímetro. Y describimos la fórmula. Ya está. Y fíjense que lo va a calcular, ¿no? Si quieren lo sumas, pero la fórmula no falla. Entonces tenemos perímetro, tanto. Listo. Si eso yo lo cargo, van a ver que ahora sí, la familia me da tanto el volumen, que lo da de manera nativa, y también me da el perímetro, que es el perímetro de la sección, ¿no? Que es esto de acá. Aquí se recalcula, pues claro. Si yo le cambio esto de aquí, por ejemplo, L1 a metro 25, vas a ver que automáticamente el perímetro se actualiza. Y si quisiera, por ejemplo, el área de la sección, ¿no? Ponle área, ya está. El área, en este caso, pues va en centímetros cuadrados, ¿no? O metros cuadrados, depende de lo que quieras. Entonces, en este caso, yo le voy a poner tipo de información, area, ¿ok? Y lo voy a poner también en dimensiones. Y ya tengo el area. Ah, ¿qué hizo? Yo les había comentado la clase pasada que cada vez que creemos un parámetro, dependiendo del parámetro, va a haber tipos de datos. En este caso, el tipo de dato para el área, pues tiene que ser un área, ¿no? Y ya está. Listo. ¿De dónde podría sacar yo el área? Creo que todos coincidimos que puede ser L1, ¿no? O sea, L1 por E1. Eso sería el área 1, ¿no? Y el área 2, que sería pues este de acá, tendría que ser E2 por L2. ¿Se entiende por qué, verdad, chicos? ¿O no? ¿Alguien por qué no entienda? Sí. Ok. Entonces simplemente escribimos, mira. L1 por E1 más L2 por E2. Listo. Y automáticamente te va a dar el valor. Vamos, ok. Que veamos. Y si vengo aquí, ya tengo ahora el área, perímetro, volumen, longitud. Y ya tengo los parámetros, digamos, al menos los más esenciales, ¿no? Que voy a necesitar al momento de tratar con esta placa. ¿Qué vienen, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Qué tal? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, pruébenlo. Sí, lo dan un par de minutos y ahorita vamos a ver qué limitaciones tiene esto que hemos hecho. Así que nada, pruébenlo, por favor. Cualquier duda o consulta, ya estoy.
Recuerden, chicos, que es importantísimo probarlos, ¿eh? Pruébenlo, por favor, para poder continuar. Arquitecto, para cuando se haga esos cálculos siempre tiene que ser en ejemplar. No, en este caso yo lo hago de ejemplar. ¿Por qué? Ese es un buen debate. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con parámetros, ¿de qué va a depender si es de ejemplar o de tipo? De la necesidad. Por ejemplo, si una columna suele ser codificada como C1 o placa PL1, ¿no? Significa que voy a tener varios elementos de esta geometría, ¿no? La pregunta sería, ¿sería conveniente que sus dimensiones sean de tipo o de ejemplar? ¿Qué opinan? A ver, Iván me dice de tipo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el sustento para que sea de tipo? Mire, porque si todos son C1, no hace falta que sean diferentes. Exacto. Las dimensiones deberían ser, pues, las mismas, ¿no? Y es más práctico cambiar uno y se cambian todos, ¿no? Ok, se entiende la lógica. Ahora, el área y perímetro, me interesa que sean de tipo porque son valores calculados. La pregunta es, ¿tenemos control sobre esos valores? No se controlan, ¿sí o no? Entonces, si no se controlan, afecta que sean de tipo o que sean de ejemplar. No afecta, porque da igual, ya que tú no lo controlas. Entonces, ¿por qué lo puso como tipo? Porque generalmente cuando hacemos auditorías en modelos BIM, hay algunos parámetros que es bueno tenerlo a la mano. Entonces, yo podría decir, oye, esta columna cumplirá. A ver, ¿cuánto tiene de área? Ah, tiene tanto. Puede ser, ya. Ok, está bien. ¿Se entiende? Es decir, es indiferente dónde lo pongas, pero de preferencia valores que sean auditables, que sean relevantes y que no tengamos control sobre ellos, ¿no? Porque no los controlamos, es mejor que sean de ejemplar. Porque así puede ser más fácil hacer revisiones, es más fácil darle una ojeada que estar yendo al edit type, ver qué tiene y luego cerrar el edit type y continuar. ¿Se entiende la idea, verdad, chicos, o no? Ok, entonces, bueno, ahí lo tienen. Pero bueno, chicos, ¿de acuerdo? Para poder continuar, cualquier duda, consulta me avisan. Aquí ya quedaron las fórmulas. Nada más aquí tengo una cuestión otra vez con el tema del proyecto. Dime. Por decir, mire, a ver, le muestro para entender un Sí, poquito más el compa. contexto, disculpe.
Ah, perdón, disculpe el ruido. A ver, yo ya tengo aquí lo que es la columna. Le doy cargar en proyecto. Yo ya tengo aquí este proyecto, Ujú. pero desde aquí de la cuestión que es el 3D, ¿tendría que ser en una vista de elevación para dibujar la columna? No, la columna se puede modelar en 3D, como en Ah, ok. planta. Aquí por decir, ¿cómo la dibujaría? Es decir, nada más Lo que selecciono pasa así. es que, si te das cuenta, tú estás con la opción de modelar columna inclinada, no columna vertical. La columna inclinada, cuando la modelas, te pide 2 puntos. Por eso es Ok, que se dibuja una línea. Si no me escoges había columna fijado. vertical, simplemente das un clic y aparece, basándose en niveles. Ok, a ver, déjeme otra vez. Ahí está. Luego aquí. ah, ahí está. Pero no me aparece. Creo que ya la tengo aquí entonces en familia, ¿verdad? Depende si has importado. A ver, anda en Ah, Structural Columns, aquí ahí está. está. Entonces ¿Mm? aquí como podría, sería, digamos, aquí para poder colocarla. Simplemente vienes en estructuras y vas a columna. Ya no te deja porque tu proyecto no tiene ni un nivel creado. La mm, familia de columnas es una familia basada en 2 niveles. dos niveles. Tu proyecto no tiene nivel. ¿Se Ok. entiende por qué? O sea, ¿se Sí, entiende cuál es el problema? sí, sí, sí. No me acuerdo ahora. En Manage. Ok. Entonces hay que insertar los niveles primero. Ujú, tienes que crear niveles. Tu proyecto no tiene niveles. No, no tiene. Ok. Bueno, lo voy indagando. Ujú. Ok. Si Gracias. no puedes crear un proyecto desde cero, crea uno nuevo y el proyecto nuevo ya viene con 2 niveles, así te ahorras el traje. Ok, ¿Mm? va que va. Gracias. Ok. Listo. Ok, chicos, un minutito más y continuamos. Si se ve mi pantalla, ¿no? Ahí les dejé las fórmulas para que lo prueben. Ok, hasta ahí, chicos, estaría todo claro. Me comentan, por favor. ¿Alguien que no le haya salido por ahí o que se haya perdido en el camino? ¿Qué tal? Ok, listo.
Ahora, una vez hecho esto, ya tenemos toda la gestión de la familia, literal, ¿no? Eso es todo. No hay más. Pero aquí hay algunas cosas que deberíamos tener en consideración. ¿Ok? ¿Cómo así? En primer lugar, si bien tenemos información dentro de esta familia, si yo quisiera irme a obtenerla, ¿no? Que es el objetivo. Por ejemplo, estoy creando una tabla de planificación, un metrado, un schedule quantities para ser más precisos, y vamos a obtener data. ¿Ya? Simplemente voy a venir a schedule quantities, vamos a buscar structural columns y vamos a buscar los parámetros. Si buscas E1, E2, L1, E2, perímetro, área, no lo vas a encontrar. ¿Alguien sabe por qué? Tengo los cosas modelados. Al menos aquí deberían saberlo porque ahí lo vemos. ¿Qué opinan? Debe ser un parámetro compartido, Ok, ¿por qué? porque no son, ¿cómo se llama? Nativos, por así decirlos, de la plantilla de Revit. Ajá, por ahí, por ahí. Ajá. Correcto. Antonio dice, porque los parámetros de la familia solo valen para la familia. Ese es es un buen argumento también. No sería solo valen, sí, porque acá sí vale, o sea, sí lo estás modificando. El tema está en que el parámetro no tiene influencia dentro del proyecto. Que se podría traducir como un solo vale, así que lo que ha dicho está bien, ok. Pero el término es correcto, es que los parámetros de familia solo abarcan la familia, no influyen en el proyecto, ok. Entonces, entendería que la mayoría no entiende esto porque nadie más comentó. Así que vamos a explicar a detalle qué está pasando, por qué sucede, ¿ok? Y cuál es la solución, que justamente su compañero lo mencionó, que son trabajar con parámetros compartidos, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando acá. Voy a compartir en este momento una pizarrita, ¿ok? Vamos a compartir. Ahí donde encuentro la pizarra, ahí la encontré, ahí está. Vamos a compartir una pizarrita. Ahí está. Me confirman, por favor, si ven la pizarra. Ahí está, ¿lo ven? Listo, ya se ve. Está perfecto. Ok, entonces voy a ponerle a ver un ratito. Estoy viendo la configuración de la pizarra. Ok, entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a ver qué está pasando. No den clic a nada, chicos, ¿sí? No les bloqueo. No se puede bloquear para que rayen, ¿sí? Pero no quiero hacerlo. Ok, bueno, ¿qué está pasando acá? Algo que debemos tener en cuenta es que en Revit Revit es muy ordenado en eso, así que nosotros hay que intentar acostumbrarnos a esa minuciosidad. Ok, entonces Revit nos plantea, de acuerdo, dos ámbitos. Yo le llamo ámbitos, ¿sí? Pero tú quieres decir dos entornos de trabajo, como quieras decirles, ¿eh? Revit nos va a plantear dos. Uno va a ser, pues básicamente, trabajar en el proyecto, ¿de acuerdo? Que sería trabajar en el proyecto, ok. Y nos va a permitir usar otro ámbito que es el trabajar una familia, ¿de acuerdo? Esto es de manera nativa cómo funciona Revit, no se puede cambiar. Así es y así será, ¿de acuerdo? Bien. Aquí, ¿cómo así? Bueno, si yo voy, por ejemplo, al proyecto y yo en este proyecto voy a tener de manera nativa, qué sé yo, un muro, ¿no? Voy a tener un murito, ¿de acuerdo? Un muro, ¿ok? Un muro. Este muro, o cualquier elemento, como ya lo sabemos, lo tenemos digerido en cierta forma, ¿no? Pues va a tener propiedades, ¿no? Entre las propiedades que pueda tener, tal vez vamos a encontrar, por ejemplo, no lo sé, vamos a encontrar longitud, ¿no? Que es el length, cuánto mide de largo, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar también, en lugar de longitud, tal vez vamos a encontrar area, ¿no? Que ya viene en el muro. Y algún otro parámetro como por ejemplo base constraint. El muro es un elemento basado en niveles, entonces su nivel base se llama base constraint, que es la restricción de la base, básicamente. ¿Ok? Conclusión.
el proyecto tiene elementos y todo elemento que pertenezca a un proyecto tiene parámetros de manera nativa. ¿Ok? Pero por temas de gestión, ¿no? Puede que yo requiera más información. Es normal. Y añada yo mismo un parámetro propio, porque se pueden poner parámetros propios, y ese parámetro propio va a ser, por ejemplo, no lo sé, sector, por ejemplo. Parámetro sector. Yo podría poner mi parámetro sector, un parámetro propio. Y así podría añadir muchos otros, como podría ser, pues, sector, no sé, especialidad, que algunos le ponen especialidad como parámetro. ¿Ok? Hasta aquí sobre esto que he mencionado, chicos, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende la diferencia entre estos parámetros de arriba, que son longitud, area, base constraint, versus estos parámetros que están en rojito, que vendrían a ser sector y especialidad? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué los estoy marcando de esa forma? Sí, Ok. Pregunta. A los parámetros que son nativos, ¿cómo se les llama? De proyecto. No. de interfaz. Mm, Suena bonito, pero no, tampoco. Parámetros globales. No, parámetros globales es otra cosa, es otra cosa. Aquí vamos a ver todos los parámetros, así que no se preocupen. Parámetro de sistema suena más bonito, pero tiene su término específico. ¿Ok? Ese término específico, que de hecho se lo voy a... Bueno, si llevan el curso de Dynamo conmigo, ahí también lo menciono, pero porque tiene su lógica. ¿Ok? A esos parámetros se les llama built-in parameter. ¿Habían escuchado ese término alguna vez? Ahí se llama, literal, built-in parameter. ¿Qué cosas son los built-in parameters? Vendría a ser lo que dice Gervasio. Son parámetros del sistema. No son parámetros que tú no los creas. Ya vienen por default. Siempre lo vas a tener. Es imposible no tenerlos. Y los built-in parameters varían por categoría. No todas las categorías tienen los mismos built-in parameters, pero así se llaman. ¿Ok? Los parámetros nativos que tiene Revit de manera natural en los elementos se denominan built-in parameters. Y estos parámetros nuevos, entre comillas, que yo estoy añadiendo, ¿no? Se vienen a llamar en este caso, pues, project parameter, ¿no? Que es lo que mencioné. Es decir, parámetros de proyecto. ¿Qué significa parámetros de proyecto? Que no son nativos de Revit, pero que por necesidad los he añadido al proyecto. Ese es un parámetro de proyecto. ¿Ok? Ya está. Listo. Entonces tenemos parámetro de built-in parameter y parámetro de proyecto. Muy bien. Entonces, mucho ojito con esto de acá. Ok, aquí ya entendí. ¿Qué más? Bueno, ahora voy a una familia y creo mi placa en T, que es lo que he hecho, ¿no? Creo mi placa en T, muy delgada, mi línea, o sea, un pelito más gordo, ahí está. Ok. Creo mi placa en T, que es lo que hemos hecho entre la clase pasada y hoy, ¿no? Creo mi placa en T, ya está, creo mi placa en T. Esta placa en T, ok, también pues, va a tener información, ¿correcto? Esa información va a ser básicamente, pues, por ejemplo, lo que yo puse, ¿no? E1, L1, que el perímetro, ¿no? El perímetro. Parámetros que voy a necesitar para que funcione la familia, ¿correcto? Y bueno, esta familia, yo voy a poder hacer algo muy sencillo, que pues es agarrar la familia, ¿correcto? Y toda la familia lo voy a poder importar en el proyecto. ¿Por qué? Porque las familias son para eso, ¿no? Se llevan al proyecto. Y dentro del proyecto va a pasar algo muy curioso, y es que basta con que la familia ingrese al proyecto que automáticamente van a ganar dos parámetros. ¿Se entiende por qué? Se entiende porque al final la familia pasa a ser parte del proyecto y en este caso estos dos parámetros que dicen sector y especialidad es para el proyecto y para los componentes dentro del proyecto. Exacto. Los parámetros de proyecto tienen influencia sobre todos los elementos que pertenezcan al proyecto. Así sea un tubo, sea una columna, sea un piso, sea una vista,
todos los parámetros del proyecto tienen una jerarquía superior sobre todos los elementos que pertenecen al proyecto. Por eso cuando yo importo una familia, esa familia va a ganar parámetros, según el proyecto lo vea conveniente. Pregunta, si esta familia yo la guardo y la llevo otra vez al editor, ¿va a aparecer con los parámetros del proyecto? ¿Qué opinan? No deberían de aparecer, ¿o sí? Deberían de, digamos, no sé, al pasar una familia una familia dentro de un proyecto a la interfaz de la familia, ¿esas propiedades desaparecerían o se Exacto, suprimirían? desaparecen. ¿Por qué? Porque el proyecto no tiene injerencia acá. Porque son ámbitos diferentes. Una cosa es el ámbito del proyecto, otra cosa es el ámbito de familia. Si yo agarro la familia así de manera violenta, que es esta de acá, y lo llevo a otro proyecto así con control C, control V, seguro lo han hecho. Pregunta, ¿los parámetros del proyecto se van a copiar? ¿O no? ¿Qué opina? O sea, si ahora me llevo esta familia de un proyecto a otro, lo agarro completo. Puedes, mm, pues dentro de, ¿no? Porque estas propiedades pertenecen a la interfaz del proyecto, entonces si pasa la familia de un proyecto a otro, se pasarían directamente igual las propiedades. Bueno, los parámetros. Eso es correcto. Si tú copias una familia en masa de un proyecto a otro, los parámetros se copian también. De hecho, por eso se considera una mala práctica hacer eso. Usualmente lo que se recomienda es abres primero la familia y luego de abrirla recién lo cargas a tu proyecto. Pero no copiar y pegar directamente. ¿Se entiende, no? Ok. Ya, entonces ya entendimos que son parámetros de proyecto, que son parámetros de familia y que estos parámetros tienen, digamos, un ámbito o un área de influencia. No pueden interactuar en un ámbito distinto. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, ahí está. Alki, ¿y por qué nos dice eso? ¿No? O sea, ¿qué tiene de útil o de qué nos sirve saber eso? Bueno, esto es muy útil, chicos. ¿Por qué? Porque acabamos de descubrir por qué motivo cuando yo quiero hacer una tabla de metrados no veo los parámetros de familia. ¿Por qué? Porque los parámetros de familia funcionan dentro del ámbito de la familia. Por ende, dentro del proyecto no funcionan a nivel de gestión de información. ¿Qué opinan? ¿Se entiende? ¿Sí? Así como los parámetros de proyecto no se van a la familia, los parámetros de la familia no pueden influir en el proyecto. Solo influyen sobre el objeto al que pertenecen, que sería la familia misma. Por eso desde el proyecto la podemos redimensionar, pero no son gestionables. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, Una consulta. ¿Todo claro, chicos? ¿Todos? Sí. Yo lo explico tomándome el tiempo, porque los parámetros, la gestión de parámetros lo es todo en Revit, ¿ok? Ahí me pregunta Kevin, ¿es posible dentro de una familia eliminar los built-in parameters? No se puede. Los built-in parameters son nativos y así no los usemos, tienen que estar, desgraciadamente. Quizá más adelante lo podemos borrar, pero de momento no se puede. Ok, listo, ya sabemos por qué no se ven. Ahora, una vez hecho esto, ok, vamos a analizar lo siguiente. Arqui, pero, ok, tengo una familia, pero yo sí quiero que mis parámetros influyan en el proyecto, porque puede que sea información gestionable, ¿no? ¿Cómo lo veíamos? ¿Ok? Bueno, pues en este caso vamos a tener que recurrir a una herramienta adicional, que es justamente lo que mencionaban, denominada como parámetros compartidos. ¿Qué son los parámetros compartidos? Los parámetros compartidos como tal, pues como el nombre lo dice, son parámetros, ¿no? Son shared parameters
Los parámetros compartidos tienen un gran potencial y es que son externos a Revit. Arqui, ¿cómo que externos? Sí, son archivos externos. No son parte de Revit, sino que es un archivo externo en formato TXT. Dos de notas para que se entienda. ¿Ok? ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, tiene una gran ventaja y es que al ser un archivo externo, ignora la jerarquía de los ámbitos. Por ende, un parámetro compartido se puede poner en una familia y se puede poner en un proyecto a la vez. Y como es un archivo externo, tiene un código de identificación único llamado Git. Nuevamente, no es para hacer publicidad, sí, pero nuevamente esto lo vemos a detalle en Dynamo, porque ahí sí se ve. O sea, el Git es un código que tú como usuario no puedes ver. ¿Ok? Todos los elementos en Revit tienen un Git, pero no lo puedes ver. Eso se ve a nivel de código. Entonces, como todo esto tiene un Git, ese Git es único por parámetro, el cual permite a Revit, tanto en el proyecto como en la familia, identificar el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos básicamente parámetros compartidos. Por la limitación que tiene en este caso Autodesk en cuanto a sus ámbitos o interfaces, ¿no? El proyecto solo influye en el proyecto, la familia solo en la familia. Si queremos que interactúen, usamos un tercero, que son los parámetros compartidos. ¿Ok? Hasta aquí me gustaría saber, chicos, ¿se entiende la idea de por qué ahora sí usamos parámetros compartidos? ¿Sí? Sí, Ok, listo. Entonces, ¿cómo funcionan los parámetros compartidos? Vamos a ver. Vamos a compartir a mi pantalla. Ahí está, me confirman si lo pueden ver. Ahí está. sí. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir al Tab Manage y vamos a venir en parámetros compartidos. Arqui lo está haciendo desde el proyecto. Se hace desde el proyecto, no interesa. Como les digo, es independiente. Lo puedes hacer desde el proyecto o lo puedes hacer también desde la familia. Ambos tienen la misma opción. En la misma. ¿De acuerdo? Así que, pues, bueno, ahí está. Y le das clic en parámetros compartidos. Arqui, ¿a usted ya le sale cargado alguno? ¿Significa que su proyecto ya tiene parámetros compartidos? No. El archivo TXT de parámetros compartidos se vincula a Revit, no al proyecto. ¿Ok? Se vincula a Revit. Entonces, pues, por eso me sale esto. ¿Cómo creamos uno nuevo? Bueno, pues, vamos a venir aquí en crear. Y yo lo voy a guardar en mi carpetita de la clase, bueno, del curso. Igual lo subo perdón. Ahí lo cargo, clase 3. Y después pues, lo llamaré parámetros compartidos. Ahí está. Los parámetros compartidos, como pueden ser muchos, literal, chicos, pueden ser muchísimos. Yo he tenido TXT en proyectos con 200 parámetros compartidos tranquilamente. Pueden ser un montón. ¿Ok? Se tienen que crear grupos para poder organizar, ¿no? Separo parámetros de familia, de parámetros de metrado, de parámetros de proyecto, de parámetros de membrete, y así. ¿Ok? Entonces yo en este caso podría hacer lo siguiente. Vengo en groups, aquí abajito, y le pongo, puede ser uno, no sé, proyecto, por ejemplo. Otro grupo, dos, familias. 03 metrado, y así, ¿no? Tú puedes ir creando grupos y dentro de cada grupo puedes crear tus parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera gestionar información, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a venir aquí en Parameters, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues, vamos a venir en nuevo, ¿ok? Arquitecto, disculpe, ¿dónde entró para crear esos parámetros? Miren, Selector Manage, parámetros compartidos. Y de ahí le puso un nombre al archivo. Creó uno nuevo, ¿no? Creas uno nuevo. Y el nombre del archivo lleva igual tal cual lo que es clase 3.
el archivo que tú quieras. Le puedes poner el nombre más random que gustes. Es un archivo. Ya le voy a mostrar dónde está. Bueno, no mostrar, porque cuando tú lo creas, te pide escoger dónde se guarda. Así que tú puedes ir a la carpeta. Mira, yo voy a ir a la carpeta donde lo he guardado. ¿Ok? Aquí está. Y se me acaba de crear este archivo. Que me dice, este es un archivo de Revit de parámetros compartidos, no editar. Eso es para ver nomás. No se recomienda que lo toques. Pero de que existe, existe. ¿Y ahorita cuántos grupos de parámetros creó? ¿02 y 01? He creado 3 proyectos familias metrados. Igual es un ejemplo, o sea, puedes crear lo que gustes. Ok, y creamos un parámetro. ¿De acuerdo? Creas tu grupito, le pones parámetro. Una vez que creas un parámetro, te va a pedir el nombre. En este caso, yo le voy a poner, por ejemplo, E1, ¿no? Que es un hecho de la plata. Y aquí te va a pedir disciplina, ya sabemos la disciplina, tipo de dato, también sabemos que es el tipo de dato. Y también le puedes poner una descripción. Es decir, que cuando alguien toque el parámetro, le aparezca un texto que le explique para qué sirve. ¿Ok? Entonces podríamos hacer lo siguiente, mira. Este es E1, ¿no? Voy a poner em, representa o indica, ¿no? ¿Qué representa? Representa el espesor de un elemento en el eje X, por ejemplo. No, eje Y. Y, no, representa el espesor de un elemento. Ya está. Punto. Ok, ya está. Y puedes crear más, mira, puedo crear E2, otra descripción. Representa el espesor de un elemento. Alguien está poniendo la misma. Bueno, pero es que ambos son espesores, ¿no? También tenemos el L1, que sería el largo 1. Acá sí lo puedo hacer por eje, por temas de orden. Representa la longitud de un elemento en el fx, por ejemplo. Pongo L2 y le pongo otro texto. Representa la longitud de un elemento en el fy. Ya está. Listo. También teníamos el perímetro, ¿no? Perímetro. El perímetro es una longitud, representa la longitud del perímetro de la sección del elemento. Está. También nos falta el área. Area, tipo de dato, area. Representa el área de la sección del elemento. Punto. Listo. Y así voy llenándome de parámetros. ¿De acuerdo? Sí, voy creando lista. Y una vez hecho esto, digo, ok. Y bueno, primero observenlo, si les va a dar tiempo, no se preocupen. Una vez hecho esto, yo podría hacer lo siguiente, mira, podría venir al TXT otra vez y fíjate que ya apareció. Se acaba de añadir cada parámetro compartido con su nombre, su git, su longitud, su agrupación y su descripción. Nuevamente, esto es para verlo, no lo toquen, solo que tengan experiencia. Y una vez hecho esto, a ver aquí cómo funciona. Fácil, mira. Simplemente vamos a venir a la familia, ¿ok? Venimos a la familia y vamos a venir en Family Types para ver los parámetros, ¿no? Y dentro de los parámetros, lo único que vamos a hacer es venir aquí, E1, editamos en el lapicito. Y fíjate que acá siempre estuvo la opción, mira, nosotros usamos parámetros de familias y lo vamos a cambiar por parámetros compartidos. Y te dice, los parámetros compartidos se pueden compartir, para la redundancia, a través de múltiples proyectos y familias, se pueden exportar a una base de datos y también puede aparecer en tablas de planificación y etiquetas. Entonces lo puedo reemplazar por un parámetro compartido. ¿De acuerdo? Vengo aquí y pues vamos a escoger y te va a mandar a la interfaz. Si es E1, le pongo E1. Ok.
Y básicamente reemplazo los parámetros de familias por su equivalente en parámetros compartidos, que son los que he creado. L2, L1, L2. Y así voy reemplazando toditos, ¿no? L2. Ya está. El área también lo reemplazo. ¿Dónde está? Vamos a bajarlo. Ahí está. Perímetro también. Listo. Ok. ¿Alguien no pasó nada? Aparentemente no pasó nada. Pero recuerda que la información ya lo hemos, ya lo hemos reemplazado. Si ahora selecciono, mira, mira lo bonito. Si yo me acerco al parámetro, por ejemplo, área, y dejo el mouse, aparece la información que te comentaba. ¿Qué es? El parámetro se llama área. Es un parámetro compartido que está en la familia. ¿Qué tipo de dato maneja? Maneja el tipo de dato área. ¿Para qué sirve el parámetro? Representa el área de la sección del elemento. Ya está. Listo. Arqui, ahí podemos ver si es built-in parámetro. Sí, mira. Te acercas a cualquier lado. Ahí está, mira. Base level es un built-in parameter. Ahí está, parámetro nativo de red. ¿No? Y te dice, es un drop-down list, ok. Y te dice que es básicamente la restricción del nivel para la base de la columna. Ah, ok. Está. Entonces acabamos de crear lo mismo, ¿no? Igual aquí, mira, vengo acá, E1. E1, parámetro compartido dentro de la familia, es un parámetro de longitud y representa el espesor de un elemento. Y así podemos ir configurando nuestra familia para que vaya acorde a nuestra necesidad o al estándar de empresa que manejemos. De tal forma que ahora sí, pues puedo venir al Tab View, venir en Schedule, Schedule Quantities, busco Filter Columns, ¿ya está? Y ahora sí va a salir, mira, voy a poner Family, voy a buscar E1, E2, L1, L2, perímetro, área y el volume, que debe ser el volumen. ¿Vamos bien? Y listo. Tengo la columna en T con sus espesores y todas sus dimensiones. 25 por 25, largo 1, largo 2, perímetro, área, volumen. Alquiler sale 0. Bueno, es un tema de formato. Vamos a ponerle más decimales. Listo. Ya está. Y de esta manera es como funciona. Y así daríamos, chicos, por cerrado a la creación de esta familia de columnas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Fácil, difícil? ¿Ya lo sabían? O tal vez sí, pero no a detalle. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Les voy a dar tiempo para que lo hagan, ¿ah? Esto es probar y ver qué pasa. Pero ¿qué tal, chicos? ¿Se entiende la idea? Se entiende, pero un poco de práctica faltaría, arquitecto. Y eso es probarlo. Es tal cual como lo dices, es probar. Ahí me dice Miguel, ¿se entiende la segunda parte? Correcto. A ver, Kevin tiene una consulta. Buenas noches, ¿se me escucha? Ujú, sí, correcto. ¿Qué tal, arquitecto? Yo tenía una consulta que se va con lo que ha comentado sobre el tema de los parámetros compartidos, o un poquito más allá, creo. Es que yo antes he trabajado con parámetros compartidos dentro de una empresa y me pidieron bloquear los parámetros para que no sean editables. Y lo que tuve que hacer fue entrar al justo esa hojita de texto y cambiar el user modifiable a 0. Pero quería saber si es que esos parámetros compartidos, así como son, como se pueden editar para que no sean modificables, si es que también se pueden de alguna manera hacer que no se puedan eliminar, que se creen como si fuesen built-in parameters, porque me habían Eh, pedido hacer como plantillas de familia configuradas para que tengan todos los parámetros de la empresa allá adentro ya, y que no ok, se puedan a ver. eliminar. Los parámetros sí son borrables. ¿De acuerdo? O sea, no es que siempre van a ser borrables porque no son nativos. Ujú. O sea, que no se puede borrar. Si no quieres que lo borren, ¿qué es lo que se hace? Pues creas dependencias con fórmulas, ¿no? Para que se rompa alguna fórmula si no se ves el parámetro y de tal forma que tu familia deje funcionar. Ahora, el tema de este valor que dices que si es modificable por el usuario, ¿de acuerdo? Yo no recomiendo hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera tú puedes hacer si el parámetro va a ser editable
o si va a ser únicamente de lectura. Pues simplemente para que... O sea, básicamente sí puedes ponerle valor, pero no se puede editar una vez que ya se pone, ¿no? Que entiendo que ya Ujú. sabes lo que has hecho, básicamente. Sí, por ejemplo, son parámetros de Identity Data donde se crean parámetros tipo, donde se ponen en el contacto, el que modeló la familia o, no sé, términos y condiciones de la familia, si está en venta o no está en venta. Ajá. Esas cositas. Ajá. Claro, le pones un valor, pero ya el usuario no lo puede editar. Bueno, que queda estático, básicamente. Ujú, Entonces, esos no se recomienda poner, salvo que sea básicamente, como dices, un catálogo que tiene el código SQ de producto que no debería moverse para que siempre esté ahí, ¿no? ujú, Pero igual no se suele, yo no recomiendo al menos hacerlo. ¿Por qué? Porque un modelo BIM de primera mano se ciñe a un estándar el cual varía por proyecto. Por ejemplo, te pongo el ejemplo lo de los hospitales y colegio del Bicentenario en Perú. Por ujú. ley, cuando tú haces un proyecto público, tú no puedes poner información que haga alusión a una marca. No se puede, está prohibido, porque estás cometiendo un delito de direccionamiento. Todo proyecto público tiene que decir tubería de tanto, de tantas pulgadas, tal material o similar. Nunca puedes decir exactamente qué es, porque estás cometiendo un delito de direccionamiento de la compra, ¿no? Entonces, a veces nosotros trabajamos con submittals, que son documentos que te da el proveedor y te dicen, mira, este equipo solo lo fabrico yo, pero como no te lo pueden decir, te dan toda la información, pero tú tienes que purgar. Tienes que borrarle parámetros, borrarle textos, incluso hasta remodelarlo calcando para que no tenga los parámetros nativos que tiene el producto real. Entonces, por más que lo restrinjas, no es algo que vaya a tener un resultado, porque igual lo van a editar, se puede editar. Y lo mismo con los parámetros, ¿no? O sea, tú puedes bloquearlos, sí, pero igual alguien puede abrir la familia y lo borra y ya está, se borra. Así que no hay que poner o ponerle, digamos, tantas restricciones a la familia cuando de igual forma son editables todas, ¿no? Sé que quizás alguien de una empresa no tiene ese criterio, ¿no? Porque no es quien lo produce, pero si alguien quiere tu familia lo va a tener. Así le ponga 1000 candados, lo va a poder hacer. Así que no hay que rompernos mucho la cabeza con eso. Y la respuesta sería no se puede. Sí o sí se puede borrar. Puedes jugar con el modificable para el usuario, pero igual alguien puede abrirlo y lo edita y ya está. O sea, no se puede crear, no se puede llegar a crear un parámetro tipo built-in que no se puede eliminar entonces. No se puede. Ah, ok, ya, Menos hasta ahora no es posible. claro. Esa era mi consulta. Gracias, Ok, Igor. dale. Miguel me dice, si se pierde el TXT, ¿qué pasa? Esa es una buena pregunta. Si se pierde, ya la fregaste. Se puede salvar, ¿sí? Se puede salvar, pero si se pierde, baliste, pero baliste con V de baliste, porque es recuperable, sí, pero el problema está en que toma tiempo hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada parámetro tiene un git. Si tú pierdes ese TXT y creas otro, el git es un elemento aleatorio, así que por más que le pongas el mismo nombre, la misma descripción, no es lo mismo. Y probablemente les ha pasado que abres un proyecto y tienes 3 parámetros con el mismo nombre, y es porque han querido recrearlo con el mismo nombre y no sirve porque Revit seguía en el git. Entonces, el TXT de parámetros compartidos se guarda como una biblia en una carpeta con backups y todo, porque si se pierde ya valió la gestión de tu proyecto y vas a tener que borrar todos los parámetros y volverlos a crear desde cero. O la otra es recuperarlos uno por uno. ¿Cómo se recupera un parámetro compartido? Cuando tienes un parámetro compartido, te has dado cuenta que hay una opción que dice export. Entonces tú puedes, vamos a proyectos, ¿eh? Tú puedes venir al proyecto, vienes aquí, vienes en Manage, bueno, en este caso estoy hablando de parámetros de proyecto, ¿no? Pero bueno, tienes el parámetro de proyecto en los que tú puedes venir en editar y lo exportas, ¿de acuerdo? Acá no tengo ninguno añadido, pero bueno, voy a la familia. Tú vienes aquí, vienes acá, vas a cualquiera en realidad, puedes venir aquí, seleccionas, cuando el parámetro ya está aplicado, bueno, no ya está, pero generalmente los parámetros se pueden exportar. ¿De qué va a depender la exportación? ¿Ok? Del tipo de parámetro. Entonces, esos parámetros tú los puedes exportar y se guardan como un TXT nuevo, pero es un TXT solo con ese parámetro que has exportado. Ahora, ¿qué significa? Significa que si tienes como 50, vas a tener que exportar uno por uno y no todos se pueden exportar.
Así que hay que tener mucho cuidado con el TXT, porque si se pierde, ya valió la gestión de tu proyecto. ¿Ok? Lo vas a tener que hacer de nuevo. No sé si con eso respondo tu consulta, pero es información muy, pero muy sensible esto de acá de del TXT, básicamente. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, pruébenlo, chicos. ¿Ok? Pruébenlo, les va a dar tiempo. Esto es denso, así que pruébenlo, tómense su tiempo y asegúrense de que les aparezca al momento de metrarlo. ¿Ok? Alfonso está levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, arquitecto? Aquí yo donde me atoré por decir, nada más fue la cuestión de, ya está la familia, pero el structural columns que hizo usted, es ahí donde yo tengo la duda, cómo se generó. Es ¿Cómo? decir, sí, cómo se generó lo que es la tablita que usted colocó en la otra vista. Ah, te refieres a esta. Así es. Esta es una tabla de metrados. La tabla de metrado la encuentras dentro del tab View, Schedule y Schedule Quantity. Ahí está. Ok. Las tablas de metrado se hacen por categoría. Entonces, si estamos con una columna, pues tienes que buscar columna estructural, que es Structural Columns, ¿no? Ujú. Lo buscas y ahí te salen esas propiedades. Ok, esa es una. Y dos, por decir, yo ya hice las modificaciones con los parámetros externos, tal cual como lo mencionó con el archivo de texto, pero no me aparecen tal cual, por decir, si usted se va al proyecto y selecciona la columna, no me aparecen así, digamos, las dimensiones, en este caso, así como lo tiene área, perímetro, ¿cómo las puedo hacer que aparezcan? Eh, Compártelo para verlo. Ya, puedes abrir tu familia. Ujú. Vamos al Family Types. Ahí está, pues los parámetros que has creado son parámetros de tipo. Yo los creé como parámetros de ejemplar. ¿Cómo sé que son de tipo? Porque los parámetros de tipo, luego del nombre, tienen un paréntesis que dice default. Los tuyos no dice default. Por ende, ahí nomás me doy cuenta que son parámetros de tipo, no de ejemplar. Entonces, tienes que cambiarle a instance. Pero el parámetro que quieres, no este C1. Tú quieres ver área, pues área lo tienes que hacer a instance. Y el perímetro tiene que ser a instance, ¿no? Eso tú puedes decir, tú puedes escoger qué parámetros quieres de instance o de type. Ok. Estos. Entonces, en este caso, mm, ok, una vez ¿Sí? hecho esa parte, aquí en la columna deberían de aparecer. En Cuando la, cargas la familia debería aparecer. ok, Tienes que cargarlo de nuevo y reemplazar la familia anterior. sobreescribir la versión, ¿Ah? sobreescribir la existencia de versiones. Ok, y aquí están ya. Área y perímetro. Ok, perfecto. Va, que va. Gracias, arquitecto. Ok, listo. Bueno, pruébenlo, Arquitecto, chicos. disculpe. Dime. Este, hace un momento usted comentó sobre las familias que vienen, por ejemplo, con la marca de una empresa, ¿no? Como Papco, creo. Ujú. Eso está prohibido, usted dice, y eso está en el Plan BIM Perú. Eso está en la ley. Eso no se puede hacer en proyectos públicos. Porque en los proyectos públicos existe algo que se llama direccionamiento. Eso es un delito, no se puede hacer. En proyectos privados, tú puedes hacer lo que quieras, porque el privado es su plata y gastan lo que quieran, ¿no? Pero el Estado no. El Estado tiene que hacer una licitación por concurso y por concurso también mejor postor y así. Entonces no se puede direccionar marcas dentro de un proyecto del Estado. Sí, ya, ok, pero en el momento de ya de hacer la entrega, ¿se puede utilizar esa marca?
familia con la Claro, si marca. haces el modelo de obra, que es el modelo as-built, en el que se muestra lo que ya existe, pues sí, ¿no? Porque ya se compró. Entonces, o sea, estamos hablando que el modelo tiene etapas, ¿no? Pero un modelo, por ejemplo, de expediente técnico, eso no se puede hacer, porque el expediente aún no está en licitación para obra. Entonces, ahí no se hace. Pero si el proyecto es un as-built, que básicamente, ¿no? Ya se hizo, ¿no? Y vas a dejar más bien información relacionada a operación de mantenimiento, proveedores, quién lo hizo, ¿no? Todo eso. Pues ahí se lo tienes que poner, porque corresponde a la etapa. Ok, arquitecto. Ok, listo. Entonces, bueno, pruébenlo, chicos, ¿de acuerdo? Le voy a dar el tiempo que sea necesario. Esto es importante que lo manejen. Así que nada, pruébenlo, por favor, para poder continuar. Cualquier duda o consulta, me avisan. Me comentan, disculpe, que la fórmula del volumen, ¿cuál era? El volumen no se hizo con fórmula. Revit tiene un parámetro nativo de volumen. Es decir, ya calcula el volumen de todo lo que has modelado. Así que eso no lo puse yo. Miguel me dice, que podemos usar la tabla de TXT para copiar. No es necesario que lo copien, chicos. Defínanlo como mejor les parezca. Esa es la idea. Si calcan todo lo que yo hago, al final están copiando, básicamente, ¿no? Pero ahí lo dejo por si quieres. Igual tú no lo puedes copiar. O sea, tiene valores que tú no escribes, sino que se llenan solitos, ¿no? Y te refieres a esto, ¿verdad?
Ok, chicos, hasta aquí estaría todo claro. Me comentan, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguien a quien no le haya salido? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre cómo funcionan los parámetros compartidos? Porque se usan en todo, ¿ah? A ver, me dicen todo claro, si salió, pues todo bien. Ok, entonces bueno, ahí está. Ahora, una vez hecho esto, de acuerdo, vamos a concluir ya la clase de hoy hablando sobre el último tipo de parámetro, que serían los parámetros globales. Alguien lo mencionó por ahí, ¿ok? ¿Qué cosa es un parámetro global? Para que se entienda. Un parámetro global es aquel que no tiene injerencia en el proyecto, pero sirve para poder controlar valores de manera masiva. Digamos así, presta muchísima atención. Yo puedo venir en el Tab Manage y aquí hay un apartado que se llama parámetro global, global parameters, básicamente. ¿Ok? Y ¿qué puedo crear parámetros? Mira, puedo venir aquí, fíjate que esto es como un family type casi, pero de proyecto. Y yo puedo crear un parámetro llamado, por ejemplo, altura. Ya está. Igual tiene su data, ¿no? Como tipo de parámetro, que es donde se agrupa. O sea, también tiene sus cositas, ¿ok? Pero es un parámetro global, ¿ok? Entonces simplemente vengo aquí y le doy OK. Listo. Le pongo un valor random, un metro. Ok. ¿Y qué hace? Directamente no hace nada, pero podemos hacer lo siguiente. Mira, yo podría tener un lote de columnas y decirles, ok, todas estas tienen una altura especial, digamos, porque no sé, hay un equipo o algo. Ok. Puedo venir aquí y fíjate que hay algo que encontramos al lado de los parámetros en general. No todos los parámetros, pero generalmente la mayoría lo tienen. ¿Ok? Entonces, fíjate que yo puedo hacer lo siguiente. Digo, ok, entonces en este caso quiero vincular ese valor. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo hacer? Doy clic aquí y lo vinculo a un parámetro global. De tal forma que cuando yo tenga algunos elementos, podré decir, ok, a mí el proyecto cambió, el equipo no va a ser de 1 metro, va a ser 1,5 metros. Ok, y automáticamente ajusto elementos de manera masiva. Eso es lo que es un parámetro global. ¿Ok? Los parámetros globales no tienen injerencia del proyecto porque no son metrables ni nada por el estilo, o sea, no sirven para eso, sino que sirven más para controlar elementos de modelo. ¿De acuerdo? Con esto controlamos, por ejemplo, ancho en corredores, tragaluz o pozos de luz, como quieren llamarlo, tragaluz, dimensiones mínimas, porque estos son fórmulas también, altura de vanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es más que todo para vincular y controlar ejemplares dentro de un proyecto. ¿Ok? Me dice, esto se ocupa más dentro del proyecto de la familia. En la familia no existe. Estos son parámetros específicamente del proyecto. Pero tampoco son de proyecto porque no tienen injerencia, son solamente para controlar elementos. Por eso no se llaman parámetros de proyecto, sino que se llaman parámetros globales. ¿Ok? ¿Qué tal? Chévere, ¿se la sabían o no? Entonces, ese es el objetivo que tienen los parámetros globales. Así que ustedes ya tienen dominado, o al menos en concepto, los parámetros en general, como son parámetros de proyecto nativos, que son built-in parameter, parámetros de proyecto, que son personalizados, que pueden compartirse también, pero son de proyecto, parámetros de familia y parámetros compartidos. Esos son los 4 tipos de parámetros que existen en Revit y no hay más. Ya depende cómo lo quieras trabajar, chicos, va a depender mucho de la gestión de turno o cómo lo quieras manejar. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿qué les ha parecido la clase el día de hoy? ¿Interesante?
Seguimos con una sola familia. Fíjate que hemos estado 2 horas hablando de una sola familia. Ok. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bien explicado, interesante y pues de una forma práctico, arquitecto. Digo, al final todavía falta ver más familias, en este Sí, o caso sea, vamos a ver más cosas. Así que no te preocupes. de diferentes cosas, pero como dice, muy buena la clase, la verdad. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Listo. Vamos a dejarlos aquí. De acuerdo, por mi parte sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que tengan un bonito fin de semana. Relájense, que nos vemos el lunes. Eso, chicos, eso sería todo por hoy. Chau, chau, bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, buena noche. Buenas noches.